Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Curiosidades con Fabricio y hoy tenemos a un invitado muy especial, el señor Miguel Díaz Barrios, también conocido como Milagro Road Studios. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno, te quería hacer un par de preguntas. Ok. Algunas preguntas sobre cómo fue tu vida con el espectro autista y eso. Ok, bien. Por ejemplo, Comencemos. ¿cuándo supiste que eras autista? Me enteré a los 25 años. Básicamente me diagnosticaron en el Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas. Yo llegué allá porque bajo situaciones de estrés yo hacía mutilación, o sea, yo me arrancaba las uñas de los pies cuando estaba súper estresado, me las cortaba por un lado y allá jalaba y había mucha sangre y dolía mucho y me costaba caminar bien y todo. Y mi hermana fue la que partió de llevarme al departamento de psiquiatría, ¿sabes? Para ver que todo estuviese bien, qué era lo que me estaba pasando, porque obviamente esa no era una conducta normal. Ok, ¿y en qué año fue eso? Eso tuvo que haber sido en el 2017 más o menos. Ok. Segunda pregunta. ¿Cómo fue vivir con autismo en tu infancia? O sea, si te molestaban, te hacían bullying, ¿cómo fue todo? ¿Cómo fue? Bueno, mira, mi infancia fue algo bastante tranquilo. De hecho, a mí me dejaban cuidando con otras personas y la gente ni siquiera se acordaba de que yo estaba ahí. Era como que, no, sí, cierto, yo lo estaba cuidando, cierto. Pero, de resto yo fui un niño muy tranquilo. Yo realmente jugaba mucho tiempo solo. Recordemos que también había un boom de los videojuegos. Sí. Cuando yo tenía esa edad, no sé, 8 o 9 años, tenía videojuegos y yo me la pasaba jugando videojuegos todo el día. Entonces era un niño relativamente fácil de cuidar. Tenía pocos amigos, pero mis amigos eran muy cool. De hecho, sigo siendo amigo de varios de ellos hasta el sol de hoy. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos compartimos memes y todas esas cosas. Y de verdad que tengo amigos, o siempre he tenido amigos que valen la pena, y eso ha sido gran parte de mi infancia. Vaya, eso fue. O sea, nota que fue una infancia muy tranquila de hecho. Sí. 3. ¿Alguna vez tuviste dificultad con otras personas al saber ellos que tú eras autista? Sí, pero eso tiene que ver con el hecho de la desinformación. Mucha gente no entiende lo que es un diagnóstico del espectro autista. Mucha gente no entiende, porque, a ver, yo vengo de, si se quiere, una generación, dependiendo del límite, puede ser otra generación a la tuya, ¿ok? Y entonces, en mi generación, los trabajos de Hans Asperger, por ejemplo, se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial y se retomaron en los 90, y yo soy un niño de los 90, yo crecí en los 90, de hecho ahorita voy a cumplir 30 años, y no había tanta información, ¿sabes? Entonces, obviamente, en aquellos días, el que era autista era el que estaba en una esquina meciéndose todo el día y no, o sea, necesitaba demasiado acompañamiento y todas esas cosas. Y, por ejemplo, yo me he caracterizado porque siempre he hecho contacto visual. Entonces, nunca, o sea, para ese entonces no era como un trastorno de espectro como lo podemos ver hoy en día. Y entonces, cuando yo le digo a la gente que yo soy autista, la gente se queda como que, no, que autista vas a ser tú. De hecho, me pasó hace poco, vino un pana para acá, para la casa, le dije que era autista y que, ahora todo el mundo es autista. Y en teoría lo que pasa es que ahora hay más conocimiento de lo que es el espectro del autismo como tal. Entonces que obviamente no tienes que tener todos los ítems del checklist para poder ser un autista. Entonces hay gente que no lo sabe interpretar, hay gente que no sabe cómo reaccionar a ello, hay gente que de verdad cree que eres una especie de discapacitado mayor y entonces creen que tú estás así como un discapacitado mental. Algo así. Entonces obviamente tienen ese concepto del autismo. Y cuando tú les dices que tú eres autista, obviamente chocas con todo eso porque dentro de lo que cabe, yo soy una persona que lleva una vida normal, una vida adulta normal, yo me relaciono con otras personas, yo tengo el mismo trabajo desde hace 3 años,
he llevado súper bien la migración, he crecido muy bien a nivel académico y a nivel profesional. Entonces, realmente eso choca con la gente que tiene la concepción vieja del autismo. Entonces hay gente que no lo entiende, gente que te va a hablar de repente o que va a buscar entenderte, pero no sabe ni siquiera cómo acercarse al hecho de entender, porque ya tienen como una especie de paradigma y tú lo estás rompiendo con tu forma de ser. La verdad es muy cierto. 4. ¿Cómo te sientes al saber que tienes autismo? Hay días buenos y hay días malos, de verdad. Por ejemplo, cuando tienes, yo en mi caso, siento que el autismo no me afecta para muchas cosas. Pero cuando tengo, por ejemplo, mis crisis de ansiedad o mis ataques de pánico, que se me mezcla, por ejemplo, la frustración, la ansiedad y la rabia, que es una explosión atómica. ¿Podrías darnos algún ejemplo de algunos de esos? Sí, claro. Por ejemplo, hace unos meses estaba grabando para el canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube llamado Milagro Road Studios. Tengo 580 suscriptores, de hecho. Y estaba grabando para un show llamado Hablemos de Armonía, que es donde yo explico teoría musical, entre otras tantas cosas. Y cuando estaba grabando un episodio, lo que tenía que grabar no me salía. Y de hecho, tardé en grabarlo porque me di cuenta de que me faltaba algo muy tarde. O sea, yo generalmente grabo los domingos. Y cuando yo grabo los domingos, ya grabo todos los ejemplos, todo lo que voy a editar. Pero me di cuenta tarde de que no grabé un video. Entonces tenía que grabarlo el miércoles para poder subir el video completo ya editado el viernes. Porque yo subo los videos de Hablemos de Armonía un viernes cada 15 días. Entonces, la frustración me hacía pensar que, ok, obviamente, si no me sale esto bien, no voy a poder terminar de grabarlo. Si no termino de grabarlo, no lo voy a poder editar. Y si no lo puedo editar, no voy a poder tenerlo a tiempo para el viernes. Y si no lo tengo a tiempo para el viernes, entonces obviamente voy a quedar mal con mi propia rutina de subir un video cada 15 días. Entonces todo eso fue un caldo de cultivo para una de las peores reacciones del mundo. Me puse de mal humor, grité, pateé cosas. Y fue fuerte. Y después de eso generalmente viene en mí como una especie de momento de reflexión y me doy cuenta de que no soy normal y que ese tipo de cosas siempre va a estar conmigo, ya sea que yo las quiera o no, o las quiera aceptar o no, ¿me entiendes? Y es difícil porque en esos momentos como que uno queda en un cuadro depresivo y que no soy normal, siempre voy a tener este tipo de arranques por más que yo los quiera controlar y es difícil aceptarlo, pero dentro de lo que cabe yo soy una persona bastante tranquila y yo suelo llevar muy bien el hecho de ser autista. Yo me llevo muy bien con mi condición dentro del espectro autista y generalmente suelo hablar con la gente de que yo soy autista y que todo es genial dentro del espectro autista, porque tampoco es que me siento discapacitado, solo que como te decía antes, hay días buenos y hay días malos. Sí, es cierto, a veces se me ha pasado algo parecido. Sí, me imagino. ¿Qué cosas te hacen diferente a los neurotípicos? Ok, por ejemplo, puedo tener estereotipias motoras o lo que se conoce a veces como tics. Por ejemplo, cuando estoy bajo situaciones de mucho estrés, yo me suelo autorregular haciendo esto. Bien, o de repente suelo hacer, no sé, este tipo de movimientos, suelo hacer esto, ¿me entiendes? Suelo hacer otra cantidad de gestos, puedo mover el cuello hacia un lado, porque es como que bajo situaciones de estrés me da por ese lado. Son como tics nerviosos o movimientos involuntarios. Otra cosa es, por ejemplo, que yo intente hacer un chiste y termine ofendiendo a todo el mundo, porque no sé leer bien los escenarios sociales. No suelo comprender muy bien qué es lo que está bajo el contexto que está pasando, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, suelo hacer un chiste y la gente queda como que... es fuerte porque es como que hay gente que se ofende, de hecho, y es como que nunca fue mi intención ofender a nadie, solo intenté hacer un chiste, ¿me entiendes? Y por ese lado es complicado, pero... ¿Podrías contarnos alguna anécdota de algo que pasó, por ejemplo, así? Sí. Una vez hice un chiste que fue un comentario realmente, o sea,
tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial y para no entrar en muchos detalles, hice un chiste de muy mal gusto. Entonces, obviamente, mi hermana que estaba conmigo, ella ya sabe que se ríe, o sea, ella se puede reír y sabe que yo no lo estoy diciendo con mala intención. Pero hay gente que de repente puede escuchar el mismo chiste y se van a ofender muchísimo, porque de repente es algo espontáneo, o sea, lo digo a veces hasta sin pensar. Y entonces o sea, puede, dependiendo de la audiencia de ese chiste en particular, puede resultar terrible. Yo una vez intenté hacer un chiste, bueno, sí, yo hice un chiste y todos se me quedaron en mi cabeza, era gracioso y todos se quedaron como que... ¿Qué hay de comer? Sí, ¿verdad? O sea, eso pasa porque, o sea, yo intento hacer un chiste, pero a veces el chiste es como que demasiado profundo, o el chiste es como que tiene demasiados detalles como intrínsecos, o que tienes que saber para poder entender lo que es el chiste como tal que yo estoy contando. Entonces es complicado por ese lado, y la gente queda como que, no entendí, ¿sabes? Entendí. Sí, no entendí, o la gente no entiende, o de repente la gente entiende y se ofende, o de repente la gente llega y te dice, está muy bien, pero no le digas eso a todo el mundo, ¿sabes? Es complicado. Sí. A muchos les pasa. ¿Conociste a alguna otra persona con autismo? Sí, y lo curioso es que estuve en una relación amorosa con una chica que ella también es del espectro autista y ninguno de los dos lo sabía al momento. Fue muy cómico porque ella y yo estuvimos en una relación, duró como 2 meses la relación, y después de eso estuvimos sin hablar como por 2 años. Volvimos a encontrarnos y resulta que cuando nos encontramos nuevamente, los mejores amigos del mundo y todo, ella recibe su diagnóstico como persona dentro del espectro autista y ella me decía, ¿tú eres autista? Y yo, no. Y ella, ¿tú eres autista? Y yo, que no. Entonces hacíamos un chiste como que yo era un Asperger honorario. Asperger honorario, la cosa más fachera del mundo, XD. ¿Sabes? Entonces, o sea, que no estaba dentro del espectro, pero que me sentía parte del espectro o me identificaba dentro del espectro, no lo sé. Entonces, hacíamos ese chiste hasta que años después yo resulté siendo diagnosticado como Asperger también. Qué coincidencia, ¿no? Sí, y de hecho tengo otra amiga que está en Colombia, que ella también es Asperger. ¿En qué parte de Colombia está también? Medellín. Ah, Medellín. Sí, ella está en Medellín y de hecho ella no termina de hacer las paces con su propia condición. Entonces yo soy, hasta cierto punto, somos muy amigos, pero yo soy como su sponsor de Alcohólicos Anónimos, que le explica la condición y que, ok, mira lo que estás pasando, esta reacción que tuviste fue por tal cosa, esto fue lo que ocurrió y así sucesivamente. Ah, ok, pero a ver, ¿qué quieres decir? ¿A qué te refieres cuando dices que no termina de hacer las paces con su condición? Generalmente cuando uno tiene una condición como el autismo, uno sabe que no es 100% normal, ¿ok? Pero cuando a ti te diagnostican como adulto, uno vive una especie de luto, ¿sabes? Porque creciste toda tu vida creyendo que eras normal y cuando te diagnostican como adulto te das cuenta que nunca lo fuiste. O puedes llevar una vida normal, no me malinterpreten, pero no eres hasta cierto punto la definición de normal porque tienes una condición o un diagnóstico. Entonces muchas personas pueden ver con recelo el hecho de estar en una condición como el trastorno del espectro autista y decir, no, pero es que yo nunca voy a ser una persona normal, yo nunca voy a poder relacionarme con otras personas de manera correcta y sufrir ese tipo de cosas, ¿sabes? Sufrir como ese tipo de depresión o ese tipo de tristeza que cargas dentro todo el tiempo, que no, te cuesta entablar una relación, pero también te sientes súper deprimido por ello, porque sientes que nunca vas a poder lograr lo que hace una persona normal. Entonces eso es lo que yo llamo a no hacer las paces con el trastorno del espectro autista, porque de
repente yo puedo, sí, yo no soy 100% normal, pero fino, yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, que yo tengo un superpoder y mi superpoder es el trastorno del espectro autista. A mí me ayuda a enfocarme en los detalles, me ayuda a darme cuenta de ciertas cosas que otras personas no se dan cuenta, y así sucesivamente. Yo lo llevo como una propia bandera o como un propio estandarte, ¿sabes? Entonces, para mí, desde esa perspectiva, eso es hacer las paces con mi trastorno del espectro autista. Aquí estoy, soy autista, pero eso no tiene nada de malo, ni tampoco necesito que me vean con condescendencia, ni que sientan lástima por mí, ni mucho menos. Muy cierto. ¿Cómo fue tu adolescencia? Traumática, pero no tuvo que ver demasiado con el trastorno del espectro autista como tal. O sea, por cosas del espectro autista a mí me hacían bullying, por cómo yo reaccionaba ante ciertas cosas, por mi forma de hablar, por mis características particulares. Por ejemplo, mi forma de ser muy recto con todas las cosas, acatar las normas al 100%, intentar defender a otras personas que de repente no entendía que estaban jugando de alguna forma, sino que, por ejemplo, tenía un compañero de clase que estaba golpeando hacia una chama y yo, chamo, pero no la golpees, o sea, no seas animal, trátala bien, qué tal, que la cosa. Oh my god, Miguel era un simp, XD. Y entonces me quedé para siempre en ese liceo como, chamo, no seas animal. Me hacían bullying con eso todo el tiempo y obviamente era terrible, pues para mí era muy fuerte. Es decir, como se le conoce actualmente, te tomaron como si fueras un simp, como le decimos los chavos actualmente. Sí, puede ser como un simp o como alguien, o sea, como básicamente lo mismo. No supe entender la situación, reaccioné de otra forma y obviamente eso fue motivo de burla para mucha gente. Y bueno, por otras razones también, por temas políticos también en Venezuela fue súper complicada mi adolescencia, pero en relación al trastorno del espectro autista, solo ese tipo de situaciones. No fue nada del otro mundo en cuanto a mis capacidades como persona dentro del espectro. Cuéntame una cosa, tú eres profesor, ¿cierto? Sí, soy profesor en un colegio de la Fundación Belén Educa acá en Chile. Es una fundación que tiene una red de colegios católicos que trabajan en contextos de alto riesgo o alta vulnerabilidad, ¿sabes? Por ejemplo, lo que nosotros en Venezuela llamaríamos barrios, en los que hay, por ejemplo, altos índices de delincuencia, tráfico de drogas, agresión, ese tipo de situaciones. Entonces, aquí en Chile se conoce como contexto vulnerable. ¿Qué asignatura das en ese colegio? Yo doy clases de música. Y doy clases de música desde pre-kinder, kinder hasta octavo básico. O sea, son pre-kinder, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 10 cursos. ¿Y no es muy cansado darles cursos a todos ellos? Bueno, a ver, si supieras que, o sea, dar clases a mí me gusta, me encanta muchísimo, pero a veces planificar para 10 cursos es heavy, es muy fuerte porque es obviamente una carga administrativa súper importante. Y bueno, obviamente yo venía de otro tipo de trabajos a nivel universitario, por ejemplo, a nivel de conservatorios, y era como que un poco más relajado el trabajo en ese sentido. Y acá en el colegio, obviamente, las planificaciones a veces es un trabajo sumamente abrumador y eso lo hace complicado. Pero de resto, debo decir que es un gran trabajo. Y de verdad que me siento muy bien porque me gusta dar clases, me gusta enseñar otra perspectiva del mundo a mis estudiantes, porque generalmente suelen tener una visión como muy cerrada. Suelen decir, el mundo es, por ejemplo, el barrio donde yo vivo, o el mundo es, por ejemplo, lo que ocurre en Chile. Pero cuando de repente yo les enseño música, cantos de garganta mongoles, o les enseño death metal sueco, o cosas así, ellos quedan fascinados y
y de verdad que les gusta ese tipo de contexto o ese tipo de música, me la siguen pidiendo frecuentemente y es como que les doy una visión extra, ¿sabes? Una vez les dije que los hindúes al sur de la India tenían la facultad o la facilidad de, gracias a su religión, regañar a sus propios dioses a través de la música, y ellos quedaron como que wow, ellos no se lo imaginaban de esa forma. Entonces ese tipo de cosas a mí me encanta hacerlo. Dicen que trabajar con niños, profesores, es una de las mejores cosas del mundo. Sí, en parte sí, porque ayudas como a formar una nueva generación de relevo. Obviamente, mucho del trabajo de educación o de criar a alguien tiene que ver con la casa, ¿sabes? Y si no complementas alguno de los dos lados, o sea, por ejemplo, trabajas en el colegio pero no complementas en la casa, es complicado. Trabajas en la casa, no complementas en el colegio, es complicado. Lo ideal sería que en ambas partes complementaran o se integrasen la una y la otra. Pero a veces es complicado y uno puede sentir de repente cierto tipo de alegría al ver que sus estudiantes están logrando cierto tipo de metas que a lo mejor para ellos era súper complicado imaginarse dentro de ellas, y eso es genial. Muy cierto. ¿Has podido identificar el espectro autista en alguno de tus alumnos? Sí, obviamente gracias a mi relación con tu mamá, con Ensa, que obviamente yo he estado en sus lives, tenemos el proyecto de Aula 101, ella también tiene su proyecto aparte de charlas sobre el espectro autista y eso. Yo he podido acercarme más a las características de lo que es el espectro autista. Entonces de repente puedo ver en un estudiante la estereotipia o alguna forma de responder las preguntas, alguna forma de comportarse, y yo puedo decir, ok, aquí hay algo raro. Entonces voy y hablo con las profesoras y de repente me dicen, sí, él está dentro del espectro autista, o de repente él todavía no tiene un diagnóstico, pero la gente del colegio parece pensar que sí, y así sucesivamente. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Hubo un niño en pre-kinder, que yo siempre empiezo mis clases de pre-kinder y kinder con una canción llamada Aram Sam Sam, y él no hacía la coreografía normal que hacíamos todos, sino que él hacía como contando con los dedos, ¿sabes? Y yo, esto es una estereotipia. Entonces se la repetí, o sea, yo como siguiéndole la estereotipia, y él se animó allí y empezó a saltar y empezó a bailar con el resto de sus compañeros a su propia forma. Y después yo hablé con la profesora jefe y ella me dijo que sí, que de hecho él está dentro del espectro autista, o al menos eso es lo que parece observar o lo que parece darse como diagnóstico dentro de la gente que trabaja en el colegio y lo que los mismos padres creen. Antes de ser profesor de música, ¿a qué te dedicabas y cómo fue tu experiencia en ese trabajo con tu condición? A ver, yo he sido de todo dentro de lo que es la carrera. Primero fui atrilero de mi profesor de música porque él me dejaba las clases de guitarra gratis. ¿Qué es atrilero? Atrilero es la persona que le carga los equipos, los amplificadores, todas esas cosas. Yo hacía eso con mi profesor de guitarra cada vez que él tenía un toque para que él me dejara las clases gratis. También fui editor de partituras mucho tiempo y obviamente yo me encierro dentro de mi propia burbuja gracias a lo que es la concentración extrema de una persona en el espectro autista. Entonces yo me centro y de repente si estoy haciendo un arreglo o si estoy componiendo o si estoy editando una partitura, yo me suelo enfocar demasiado y a veces hasta me olvido de desayunar, me olvido de almorzar, son las 8 de la noche y no he desayunado porque me enfoqué en lo que estaba haciendo y se me pasó el día completo. Entonces, hasta cierto punto eso te ayuda a poder lograr muchas más cosas, ¿sabes? Porque obviamente te concentras tanto que terminas rápido, pero a veces sacrificas otras cosas en el proceso. Entonces, eso también es delicado. Puedes empezar, por ejemplo, empecé a sufrir del estómago, gastritis y esas cosas porque obviamente comía mal, comía a deshoras y eso hace estragos en el cuerpo. Pero dentro de lo que cabe, gracias a mi concentración, me ha ido súper bien. Y el Asperger o el autista como tal suele ser muy metódico para muchas cosas.
Entonces, por ejemplo, para estudiar guitarra, para grabar algo, o para estudiar piano y grabar algo, yo suelo ser muy metódico y suelo estudiar con metrónomo, suelo practicar varias veces todo lo que estoy haciendo, ver que me salga bien, grabar varias tomas, todo eso, y de verdad que buscando algo de consistencia, de verdad que es algo súper interesante y es algo súper productivo para mí como autista, porque cuando mezclas lo que te gusta hacer con algo que mal que bien te obsesiona, entonces puedes lograr muchas cosas, y eso para mí es una de las ventajas del espectro autista. Totalmente cierto. ¿Quieres decirle algo a los profesores y maestros que van a ver esta entrevista? Sí, me encantaría decirles que se informen, porque desde mi propia perspectiva o desde mi propio juicio, la empatía sin información es condescendencia, y a nadie le gusta sentirse condescendiente o que están siendo condescendientes con ellos, ¿sabes? A uno no le gusta que lo vean de repente como que, ay, el pobrecito autista, no, él es autista, pobrecito, déjalo ser. No, porque uno es una persona que puede lograr muchísimas cosas, ya sea con acompañamiento o sin él, pero si tú no conoces lo que tiene la otra persona, es difícil que seas empático y que puedas entender y hacer referencia a todo lo que esa persona necesita, ¿sabes? Porque si esa persona necesita acompañamiento, ¿cómo se lo vas a dar si no sabes qué es lo que requiere? ¿Sabes? Si tú tienes una pareja dentro del espectro autista, ¿por qué esa persona es así? ¿Por qué de repente algunas cosas, algunas reacciones son explosivas, algo lo saca de quicio tan rápido? No lo vas a entender, lo vas a dejar a un lado, vas a terminar la relación y otro tipo de cosas que al final del día a lo mejor ni siquiera son lo que quieres, pero como no entiendes, no puedes lograr comprender qué es todo lo que está ocurriendo con esa persona. Y entonces, cuando no lo entiendes, esa persona también va a llegar un momento en el que va a estar sufriendo, porque al ver que nadie es empático con él o que nadie lo puede entender, entonces queda como este luto de que soy alguien anormal, nadie va a estar conmigo, nadie va a entender quién soy nunca, me voy a quedar solo y ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, uno hace su principal esfuerzo en poder cumplir y acatar las normas de la sociedad al momento de, por ejemplo, socializar, al momento de tener una relación con alguien, pero si las personas no están dispuestas a entenderte o a enseñarte en qué te estás equivocando y a enseñarte de buena forma sobre todo, pues no vas a lograr mejorar nunca, ¿sabes? Y eso pasa obviamente con el trastorno del espectro autista o con personas con otro tipo de condiciones o con otro tipo de conductas, ¿sabes? Entonces, si la gente no se informa, la gente no investiga, la gente no comprende qué es lo que se requiere para ese tipo de situaciones, pues la convivencia va a ser súper difícil, y para uno que ya de por sí es complicado socializar, se va a hacer 10 veces peor. Antes de despedirnos, ¿puedes contarnos un poco sobre tu proyecto en YouTube? Sí, claro. Mi canal de YouTube se llama Milagro Road Studios. Es una especie de tributo al estudio de grabación legendario Abbey Road Studios, que fue donde se grabó un álbum de los Beatles. Lo que pasa es que yo cambié la avenida Abadía o la avenida Abbey por la avenida El Milagro de Maracaibo, entonces es Milagro Road Studios. Y ese es el nombre de mi canal y de mi estudio para yo grabar mis cosas, mis guitarras, mis pianos y producir arreglos y otras cosas. Cuento actualmente con 580 suscriptores y allí enseño teoría musical desde la aproximación que puede tener una persona en el espectro autista, ¿sabes? Porque yo puedo enseñar música directa al grano, sin tantas vueltas, sin un lenguaje rebuscado, sino todo en concreto como debe enseñarse, con las ideas principales para que la gente pueda entender y no se consiga con tantas barreras como me conseguí yo al momento de formarme dentro de la música. También hago videos de reacciones en los que hablo de la estructura de las canciones, hago, por ejemplo, hablo de los arreglos, hablo de la composición como tal, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, y doy ciertos tipos de detalles en relación a lo que estoy escuchando. Entonces, nada, los invito a seguirme, Milagro Road Studios, y los espero por allá. Síganlo, su canal es Milagro Studios. Gracias, Miguel, por aparecer y por concedernos la entrevista.
Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado la entrevista. Un saludo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique sobre nuevos videos. Y compartir este video o el canal para que el canal siga creciendo. Y no olviden Milagro Road Studios, canal de YouTube. Adiós, buena casa. Hasta luego.